Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Paulo Freire. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jocelyn Morales Sánchez. Mi licenciatura es Cosmetría Naturopática. Muchos no conocen de qué se trata la licenciatura en Cosmetría Naturopática, pero a grandes rasgos es un programa académico que combina la cosmetología con la naturopatía, centrándose en el cuidado de la piel y el cuerpo, utilizando métodos naturales y holísticos. Hoy me encuentro aquí en esta maestría, ya que la labor del docente se me hace muy noble e interesante. Bueno, dejando a un lado esto, les voy a hablar sobre la pedagogía liberadora o crítica. Iniciaré esta exposición hablando acerca de Paulo Freire, quien nace un 19 de septiembre de 1921. Fue un educador y filósofo brasileño, cuyo trabajo ha tenido un impacto significativo en la teoría y la práctica educativa. Uno de los más influyentes teóricos en educación del siglo XX. Con su principio del diálogo, enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. Le gustaba transmitir la pedagogía de la esperanza. Influyó en las nuevas ideas liberadoras en América Latina y en la teología de la liberación. Fue uno de los mayores y más significativos pedagogos. La educación liberadora es un proceso de renovación de la condición social del individuo, considerando al sujeto como un ser pensante y crítico, reflexionando de la realidad que vive. En el modelo liberador, la tarea educativa se sustenta en la idea de que tanto educador como educando saben y aprenden a la vez que enseñan. Entonces, la enseñanza se entiende como una actividad problematizadora, crítica y a su vez investigativa, que tiene por objetivo desvelar la realidad para poder situarnos todos. Se entiende que la relación educativa está basada en el diálogo, la apertura, la autonomía y la libertad tanto del educador como de los educandos. En este enfoque, la educación no se limita a la mera transmisión de conocimientos y habilidades, sino que también busca empoderar a los individuos para que cuestionen y transformen las estructuras de poder opresivas en la sociedad. La educación liberadora es un proceso de renovación de la condición social del individuo. Esto significa que la educación liberadora tiene como objetivo principal mejorar la situación social y el bienestar de los individuos. No se trata solo de mejorar sus habilidades o conocimientos, sino de promover un cambio significativo en su posición dentro de la sociedad, permitiéndoles así alcanzar su pleno potencial y participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Considerando al sujeto como un ser pensante y crítico, reflexionando de la realidad que vive, aquí se destaca la importancia de reconocer la capacidad de los individuos para pensar de manera crítica y reflexiva sobre el mundo que les rodea. En lugar de ser vistos como simples receptores de conocimiento, los estudiantes son vistos como agentes activos en su propio proceso de aprendizaje y en la transformación de su entorno. La educación liberadora busca desarrollar esta capacidad de pensamiento crítico y reflexivo, permitiendo a los individuos comprender mejor su realidad y tomar decisiones informadas sobre cómo abordar los desafíos que van a enfrentar. El objetivo esencial es liberar a la persona de las supersticiones y creencias que la ataban, liberarla de la ignorancia absoluta en que vivía, transformarla a su estado de dignidad y humanismo, mas no uniformizarla. El educador tiene que ser un inventor y un reinventor constante de todos aquellos medios
y todos aquellos caminos que faciliten más y más la problematización del objeto que ha de ser descubierto y finalmente aprendido por los educandos. El texto habla sobre un enfoque educativo centrado en la liberación y el empoderamiento de los individuos, en lugar de una uniformización o imposición de ideas predefinidas. Aquí hay una explicación más detallada y centrada en el ámbito educativo. Liberación de supersticiones y creencias limitantes. En el contexto educativo, esto implica ayudar a los estudiantes a cuestionar y superar las ideas preconcebidas, mitos y creencias que pueden limitar su comprensión del mundo, su potencial de aprendizaje. Se busca fomentar un pensamiento crítico que permita a los estudiantes discernir entre información válida y supersticiones infundadas. Liberación de la ignorancia. La educación se ve como un medio para liberar a los estudiantes de la ignorancia y la falta de conocimiento. Esto implica proporcionarles acceso a una educación de calidad que les permita comprender mejor su entorno, adquirir habilidades relevantes y participar de manera significativa en la sociedad. Se busca fomentar una mentalidad de aprendizaje continuo y exploración del mundo que los rodea. Transformación hacia la dignidad y el humanismo. El objetivo de la educación es elevar a los estudiantes a un estado de dignidad y humanismo, reconociendo su valía como seres humanos y cultivando valores como el respeto, la empatía y la solidaridad. Se busca promover una educación que no solo se centra en el desarrollo académico, sino también en el desarrollo personal y social de los estudiantes. No uniformización. A diferencia de un enfoque educativo que busca uniformizar a los estudiantes, este enfoque reconoce y valora la diversidad de experiencias, habilidades y perspectivas de cada individuo. Se busca una educación inclusiva que respete y celebre las diferencias individuales, permitiendo que cada estudiante desarrolle su propio potencial y contribuya de manera única a la sociedad. En resumen, el texto aborda un enfoque educativo que busca liberar a los estudiantes de las limitaciones, prejuicios y empoderarlos a través del conocimiento y los valores humanistas. Respetar su individualidad y diversidad en el proceso de aprendizaje. El rol del educador. Según la propuesta pedagógica de Paulo Freire, el papel que desempeña el educador en la pedagogía liberadora es dialogar con el educando en franca amistad. Así, obtener los temas generadores y de interés. No deberá presentar su programa como símbolo de imposición. El acto educativo no consiste en una transmisión de conocimiento, sino en el goce de la construcción de un mundo en común. Trabaja a través de temas generadores y de interés del educando, generando así un apego y confianza con el alumno, destruyendo la pasividad del educando. El texto se refiere a la propuesta pedagógica de Paulo Freire, que destaca el papel fundamental del educador en la pedagogía liberadora. Aquí hay una explicación detallada de cada parte del texto.
Dialogar con el educando en franca amistad. Freire enfatiza la importancia del diálogo entre el educador y el estudiante como una herramienta central en el proceso educativo. Este diálogo debe ocurrir en un ambiente de igualdad y respeto mutuo, donde ambas partes se involucren activamente en la construcción del conocimiento. La franca amistad sugiere una relación horizontal y colaborativa entre el educando y el estudiante, donde se fomente la confianza y la apertura para compartir ideas y experiencias. Obtener los temas generadores y de interés en lugar de imponer un programa predefinido. Freire aboga por identificar los temas generadores que son relevantes y significativos para los estudiantes. Estos temas surgen de las experiencias y preocupaciones de los estudiantes en su entorno. Sirven como punto de partida para la reflexión crítica y la acción transformadora. Al centrarse en los temas que son de interés y relevancia para los estudiantes, se fomenta su participación activa en el proceso de aprendizaje. No presentar su programa como símbolo de imposición. Freire critica el enfoque tradicional de la educación, donde el educador impone un programa de estudio preestablecido sobre los estudiantes. En lugar de eso, aboga por una educación que respete la autonomía y la voz de los estudiantes, permitiéndoles participar en la selección y diseño del contenido educativo. Esto implica reconocer que el conocimiento no es algo estático y acabado, sino que se construye de manera colaborativa a través del diálogo y la interacción entre estudiantes y educadores. En resumen, el texto destaca la importancia del diálogo, la igualdad y la colaboración en el proceso educativo, así como la necesidad de centrarse en los intereses y preocupaciones de los estudiantes para promover un aprendizaje significativo y transformador. El rol del educando. Según Freire, el educando debe ser capaz y consciente de su realidad, cambiar su estructura mental para su transformación y liberación mediante un pensamiento crítico de su realidad circundante. El educando en esta pedagogía debe ser reflexivo, analítico, participativo, dialogador, enfrentando con un pensamiento crítico en su desenvolvimiento educativo, consciente en adquirir nuevos conocimientos. Los alumnos se ven como seres activos en el aula, se concientizan sobre su condición social. Todo esto mediante el análisis crítico del mundo que los rodea, y es así como ellos aprenden. Educador y educando se emprenden camino hacia el acto de conocer. Es un trabajo que se hace en conjunto. Ventajas. Despertar el espíritu crítico y liberar al hombre de la educación tradicional. Generar la educación que él denomina liberadora o problematizadora. Estimular el espíritu crítico del alumno, haciendo que éste entienda su realidad a través del cuestionamiento, y esto a su vez le permita liberarse de la opresión del sistema. Reconoce el sentido histórico del hombre, crea el método de alfabetización, lo cual brinda a las personas las herramientas necesarias para liberarse de la opresión de la ignorancia, frenando así las injusticias por falta de conocimientos. Su método de alfabetización se basa en la palabra y la imagen generadora, es decir, se parte de algo que quien está aprendiendo comprende. El diálogo es el que permite la existencia auténtica de la educación,
supera la educación bancaria, libera al hombre del silencio. El educando ya no es un ser pasivo, sino un ser activo, crítico, que investiga, crea y dialoga en plena libertad. La libertad no es la ausencia original del conocimiento, sino la conquista de una autonomía simbólica por medio del aprendizaje que nos aclimata a innovaciones y elecciones. Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción y en la reflexión. El diálogo implica un encuentro de los hombres para la transformación del mundo, por lo que se convierte en una exigencia existencial. Y no podemos dejar de recordar que para Freire, la palabra tiene dos fases constitutivas, indisolubles, las cuales son acción y reflexión. Ambas en relación dialéctica establecen la praxis del proceso transformador. La reflexión sin acción se reduce al verbalismo estéril y la acción sin reflexión es activismo. La palabra verdadera es la praxis, porque los hombres deben actuar en el mundo para humanizarlo, transformarlo y liberarlo. Muchas gracias, maestro y compañeros.